Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya casi noches a todas y todos los asistentes. La Corporación Universitaria Reformada le da la bienvenida a esta tercera sesión de Conversaciones Reformadas, un espacio que se ha creado para la reflexión académica en torno a diferentes temas de interés en la formación de profesionales. Antes de iniciar, una recomendación general. Le pedimos a todos y cada uno de los asistentes que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas a lo largo de la sesión para no interrumpir la intervención. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Daniel Aguilar Rodríguez, doctor en Sociología de la Universidad de Kansas, magíster en Sociología de la Universidad Nacional y comunicador social de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con 22 años de experiencia en el campo de la docencia universitaria y de estos 15 años en investigación formal. Ha trabajado en la Universidad Central, Universidad Santo Tomás, Universidad del Norte y actualmente es docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Allí dirige el grupo de investigación en comunicación y se desempeña también como investigador del Centro de Investigación en Comunicación Política. El día de hoy nos trae la construcción mediática del enemigo, el humor como elemento que desvirtúa y reproduce los discursos de hoy. Como es habitual, tendremos en este espacio también al doctor Milciades Púa, vicerrector de Investigación e Innovación, quien también hará parte del espacio en calidad de moderador. Saludamos al doctor Milciades Púa en la tarde de hoy. Doctor Milciades, no lo escuchamos. Bueno, ¿y ahora? Ahora sí, perfecto. Listo. Bien, entonces les comentaba que siempre es un placer encontrarnos. Ya este es nuestro tercer encuentro. Originalmente una idea de la profesora Milena y que el Departamento de Investigaciones de la Corporación Universitaria Reformada ha acogido con beneplácito. Sobre todo que nos da la oportunidad de contar con personas que, además de ser investigadores, investigadoras, han trabajado temas que llamamos temas de frontera, temas confrontativos, desde una perspectiva del análisis social, pero también desde la sensibilidad que estos temas producen para todas las comunidades. Hoy nuestro tema es muy especial y hemos querido vincular a la presencia acá de la Escuela de Acción No Violenta de DIPAS. Por ahí veo rostros de personas del Cauca, de Medellín, de Urabá. Tenemos gente de Córdoba, Montería, tenemos gente de Tierra Alta, tenemos gente, bueno, de muchos lugares que están participando y que tienen una fuerte experiencia de trabajo comunitario. Este fue uno de los temas que nosotros desarrollamos en la Escuela de Acción No Violenta, en uno de los módulos, lo que se llama la deconstrucción del enemigo. Aquí lo vamos a trabajar desde una perspectiva muy interesante, que es también el tema del humor. De manera que en nombre de la Corporación Universitaria Reformada damos una cordial bienvenida y resaltamos el equipo de trabajo que tenemos. Está del Departamento de Investigaciones, está Ailet Marenco, que es la directora de investigaciones. Está Cassandra Mendoza, que es la coordinadora de formación investigativa a través de los semilleros. Está Laura Rambal, que es la asistente de investigaciones. Y tenemos un estudiante de semillero que nos está acompañando y que nos va a ayudar en este tiempo que estamos acá. Recordando un poco lo que dice nuestra moderadora principal, con excepción del ponente, vamos a apagar las cámaras y los micrófonos para
que podamos tener la posibilidad de escuchar con mejor nitidez y también con el sonido a nuestro invitado hoy, que ya ha sido presentado. También agradecemos la presencia de otras personas de la directiva de nuestra institución, a reverendo Milton Mejía, que es nuestro vicerrector de Relaciones Interinstitucionales y Extensión de la Corporación Universitaria Reformada, que nos acompaña en este día, a todas las personas, estudiantes, amigos, amigas de diferentes universidades. Bueno, yo dejo porque Milena es quien debe presentar también a las otras personas. Quería resaltar la presencia de todos los participantes de la ESAN en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al doctor Daniel, y de antemano, Daniel, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación a la Corporación Universitaria Reformada. Adelante, quedamos contigo. Buenas noches a todos y todas los presentes acá. Qué rico poder estar acá nuevamente. Ya creo que soy viejo conocido de la Corporación Universitaria Reformada. Agradezco a Milena la invitación y al doctor Milciades, porque realmente estos espacios me gustan mucho. Me parece que son precisamente los espacios que hacen universidad, donde podemos intercambiar nuestras opiniones y nuestras cosas, contarnos lo que estamos haciendo y pues de alguna manera empezar a construir conocimiento entre todos, que esa es la idea de esto, ¿no? Cuando me invitan, me proponen me piden que proponga un tema que ojalá genere debate, genere controversia. Y hay algo que me tiene pensando bastante, y es el tema de la violencia. Hablamos mucho de violencia y pensamos muchas veces que la violencia la reducimos solamente, o reducimos solamente a la violencia al tema de lo físico, de la agresión física. Pero muchas veces nos olvidamos de otros tipos de violencia. Ocasionalmente mencionamos la violencia psicológica, pero nos olvidamos también de un tipo de violencia que es muy fuerte y es una violencia simbólica, que además está incorporada muy fuertemente en nuestras prácticas culturales, en nuestras prácticas sociales, en nuestro día a día, en la cotidianidad. Y son precisamente esa clase de violencias las que tendríamos que empezar nosotros a descubrir, a debatir, a cuestionar, a interpelar, para posteriormente llegar y decir, bueno, ¿cómo se pasa de esto? De una construcción simbólica a algo que puede ser violenta, que puede ser excluyente, que puede ser denigrante, ¿sí? ¿Cómo eso puede trascender a generar problemas psicológicos? ¿O cómo puede llegar incluso a escalar al punto de generar un conflicto, ya sea físico, ya puede ser desde una trompada a una guerra, ¿no? Así que lo que yo traigo hoy es una serie de reflexiones que he venido haciendo a lo largo de estos años en los que hemos estado investigando desde la Universidad Externada de Colombia en torno al tema de participación política y toda esta clase de cosas. Particularmente yo trabajo el tema de la participación desde las plataformas digitales y he encontrado una cosa muy interesante, y es cómo, por ejemplo, a partir de los memes, de la generación de todas estas cosas tan bonitas, porque son polisémicas, ¿no? Una imagen que además yo puedo cambiar y puedo resignificar cada vez. Nosotros estamos jugando, recurrimos al humor constantemente. Un humor que tiene, digamos, una base fundamental, y es ser contestatario, ser contrahegemónico, oponerse a unos poderes, generar resistencia. Pero de igual manera, he encontrado que eso que a veces llamamos humor no es más que la reproducción de unos discursos de dominación que lo que hacen es intensificar estas violencias simbólicas, intensificar esos discursos dominantes y sobre todo terminar por intensificar el odio por el otro, desconocer a ese otro como un interlocutor válido que tenemos. Entonces, pues esa es como la reflexión que pues desde la cual arranco hoy, y no sé si me ponen la presentación de PowerPoint para poder dar inicio a
a la charla, ya específicamente. Bueno, mientras la van poniendo, yo me voy a ir un poco atrás, ¿sí? Y me voy a ir un poco atrás en cómo, sobre todo desde la sociología, desde algunas partes de la sociología, se entiende esa construcción de la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se da esa construcción de la sociedad? Y cómo en esa construcción o en esa generación de lo que uno llamaría las organizaciones sociales aparece ese elemento identitario, ese elemento del nosotros, ¿sí? Que es tan importante, el nosotros. ¿Qué constituye que nosotros nos identifiquemos como miembros de una sociedad particular? ¿Sí? ¿Qué clase de elementos compartimos entre nosotros y que hace que finalmente yo pueda decir, yo, Daniel Aguilar, soy colombiano, o soy bogotano, o soy, ¿qué soy yo? Desde esa perspectiva, entonces, yéndome bien atrás, voy a utilizar a un personaje que es muy importante, que es uno de los padres de la sociología, que es Émile Durkheim. Émile Durkheim proponía que hay unos elementos fundamentales en esa constitución de la sociedad. Lo primero, tiene que haber interacción. Si no interactuamos, no podríamos existir como sociedad, ¿sí? La interacción, esas acciones que generamos entre unos y otros, que permiten identificarnos, reconocernos, buscar los elementos, las cosas que necesitamos para poder llegar a, digamos, a transformar nuestra realidad, ¿cierto? Apoyarnos unos sobre otros, es el elemento fundamental que permite que comience a constituirse eso que uno llamaría sociedad o grupos sociales. En ese sentido, yo paso acá, esto está muy tecnológico para mí. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos que tener una interacción. Esa interacción, pues digamos, nos tiene que permitir identificar, ¿cierto? Y establecer esos, segundo punto, serían esos elementos comunes que tenemos, ¿sí? Y esos elementos comunes que pueden ser históricos, culturales, simbólicos. Es decir, ¿cuáles son esas experiencias históricas, ¿sí?, que tenemos en común y que determinan que podamos identificarnos como un nosotros? Por ejemplo, ¿qué nos identifica a nosotros como colombianos? ¿Sí? Pero más, es para que me fui yo muy adelante. ¿Qué nos identifica como colombianos? ¿Sí? Que tenemos una historia en común de la independencia, que además tenemos una serie de prácticas, aunque Colombia es interesante porque Colombia es un país muy diverso en términos de prácticas culturales. Tuve la oportunidad de vivir 7 años en Barranquilla y Barranquilla y Bogotá o Medellín son como países distintísimos en términos culturales y prácticas y otros elementos simbólicos, ¿cierto? Que implican el cómo construimos el mundo, el desde dónde lo vemos, cómo lo interpretamos, ¿cierto? Y sobre todo cómo nos interpretamos a nosotros. Y un tercer punto que planteaba Durkheim, que es finalmente a lo que se llega, es a la generación de una conciencia colectiva, ¿sí? Esa conciencia colectiva que es ya ahí sí como la configuración de, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Listo? Aquí planteo unas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos identificamos como personas o como grupo de personas o conglomerado social que tiene una serie de elementos que nos permite hablar, que nos permite interactuar, intercambiar, ¿cierto? Y tener una serie de cosas en común. ¿Cómo entendemos el mundo que nos rodea? ¿Sí? Eso es importantísimo, como cuál es la cosmovisión que tenemos, ¿sí? Cómo desde donde estamos, desde nuestra propia situación de vida, nuestra situación incluso epistemológica, porque eso nos implica también el dónde estoy yo y cómo interpreto, cómo me acerco a conocer el mundo. Y cómo actuamos y cómo nos comportamos de acuerdo con ello. Es decir que uno de los elementos fundamentales en esa constitución de esa sociedad, pues es básicamente el qué tenemos en común, ¿sí? Cómo nos configuramos como un grupo, cómo comprendemos el mundo a partir también de unas experiencias que tuvimos y las experiencias que estamos generando nosotros a partir de ahora. Ahí es donde comienza a generarse ese nosotros, ¿sí? Pero hay una cosa fundamental, es que si hay un nosotros, inevitablemente tiene que haber un otros, un ellos, ¿sí?
cuando decía Durkheim en un libro interesantísimo que se llama La división social del trabajo, que cuando se pasa de una sociedad mecánica simple, sencilla, donde todo es de todos, hay una división sexual más bien del trabajo, es decir, los hombres hacen esto, las mujeres aquello, pero cuando se pasa a una sociedad orgánica, es decir, una sociedad compleja, una sociedad que tenía muchísimas más personas, una sociedad que necesitaba otras formas de organización, entonces, por ejemplo, aparecen las castas por oficios. Ya no todos éramos iguales, ya no todos somos los mismos, ¿sí? Dentro de esas castas por oficios, entonces, por ejemplo, aparece una casta agricultora. Estaban los que cultivaban, ¿sí? Los que hacían, generaban la comida y el alimento para los demás. Pero para generar ese alimento para los demás se necesitaban tierras, y para eso se necesitaba una casta militar, por ejemplo, que consiguiera esas tierras o que protegiera las tierras que ya se tenían. Pero además, una casta militar de alguna manera que representaba una especie de control, ¿sí?, externo a la sociedad, para evitar que entre nosotros mismos, entre seres humanos, nos agrediéramos. Parece una casta también administradora, ¿sí? Una casta que son los que se encargan de, en ese caso, digamos, en la antigüedad, que administraban justicia, administraban los recursos y toda esa clase de cosas. Y una casta importantísima, que es una casta sacerdotal, que se encarga de administrar, ¿sí?, ese elemento de lo mágico, lo religioso, lo espiritual que ha estado tan fuertemente ligado con el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Crean o no en Dios o en dioses, pero desde que ha existido sociedad, siempre ha existido la necesidad de creer en algo, ¿sí? Y entonces esas castas sacerdotales, de alguna manera, están presentes en todos los grupos sociales, ¿no? Está los chamanes, los taitas, los magos, los druidas en las comunidades celtas. Hay diferentes formas de llamarlos, pero son esos personajes que están ahí. Cuando aparecen esas castas, uno dice, bueno, listo, ya no todos somos iguales, somos parte de la misma sociedad, pero no somos lo mismo. Ocupamos diferentes rangos dentro de la misma sociedad. Aparecen las jerarquías, ¿sí? Y esas jerarquías son importantes porque de alguna manera lo que hacen es plantearnos el concepto del orden social, es decir, cómo nos estructuramos, cómo nos organizamos. Y esa estructura social que nos dice quiénes están arriba, quiénes tienen poder, y cómo quienes están abajo, cómo legitiman, por ejemplo, ese poder, es decir, cómo se reconoce ese poder. Y eso implica, por ejemplo, que algunas castas tuviesen una mayor relevancia para los diferentes grupos sociales. También estaba, por ejemplo, el elemento de que se necesitaba mucha gente cultivando y mucha gente en el ejército. En muchos casos eran los mismos, ¿no? Pero, por ejemplo, una casta administradora no se necesita mucha gente, se necesitan pocos que sepan, que tengan unas aptitudes particulares que le permitan administrar los recursos de todos. Y la casta sacerdotal no podía ser cualquiera. No es cualquiera. En ninguna de las culturas las castas sacerdotales siempre han sido unos pocos, unos elegidos, ¿cierto? Unos elegidos, unos ungidos, ¿cierto? Unas personas que fueron nacidas para ello. Entonces, digamos que teniendo eso como elemento, es interesante porque ya no nos vemos como un todos, como eran al principio las comunidades pequeñas, ¿cierto? Esa solidaridad mecánica que plantea el mismo Durkheim, sino que cuando se pasa en una solidaridad orgánica, una sociedad un poco más compleja, pues entonces aparecen esas diferencias, ¿sí?, determinadas por unos roles, por unas funciones, y que para la gente también tenían una importancia, entre comillas, mayor. Y una de las cosas fundamentales que aparece en este es el concepto de la norma. Ahora bien, la conciencia colectiva es fundamental para la constitución de un nosotros, independientemente si es un grupo pequeño, ¿sí?, como un clan, como una tribu, un grupo pequeño, reducido de personas, o si es una gran cantidad de personas en una estructura compleja. En ese grupo pequeño de personas aparece el concepto de moral, dice Durkheim, que son como esos límites que nos ponemos y que de alguna manera es lo que nos permite a nosotros vivir en sociedad, vivir con el otro, es decir, establecer una especie de contrato de qué podemos hacer y qué no, cuáles son los deberes y los derechos, ¿sí?, de alguna manera.
que es básicamente hasta dónde puedo ir yo y hasta dónde puedes ir tú. Aparecen las normas, ¿sí? Aparecen las normas que lo que determinan es unas formas de comportamiento social, ¿sí? Unas formas también de, digamos, de establecer cuál es el deber ser dentro de ese grupo social. ¿Listo? Pero hay una cosa interesantísima, y es que cuando aparece la norma, ¿sí? Esa norma está dirigida a un otro, ¿sí? A aquella persona que no se comporta como nosotros y que debe restituir lo que robó, o aquella persona que no piensa como nosotros y debe ser castigada, o aquella persona que no se comporta como nosotros y debe ser, ¿sí? Es decir, cómo dentro de esas normas aparece también el concepto de la normalización, lo que es normal, lo que es correcto, lo que es toda esa clase de cosas. Pues en toda esa estructuración social que vemos y que comienza a presentarse desigualdades, pues comenzamos a ver que como ya no somos todos iguales, aparece un otro interno. Todos estamos bajo la misma bandera, a todos nos cobijan las mismas leyes, a todos nos cobijan las mismas normas, incluso si tenemos las mismas creencias, pero no todos estamos iguales, nos diferenciamos y nos diferencian no solamente nuestros oficios, sino también cómo nos concibimos nosotros y cómo nos conciben los demás. Quizás algunos de ustedes están pensando que me fui muy atrás, pero uno dice, bueno, me fui atrás, estoy en el siglo XIX cuando Emil Durkheim dijo esto, siglo XIX entrando el siglo XX, pero si nos ponemos a pensar, ¿será que las cosas han cambiado mucho? Entonces son preguntas que yo voy dejando aquí y que espero que retomemos más adelante en el debate. Dice Alain Touraine, sociólogo europeo, el sujeto personal solo puede formarse apartándose de las comunidades demasiado concretas, demasiado holistas, que imponen una identidad fundada sobre deberes más que sobre derechos, sobre la pertenencia y no sobre la libertad. Básicamente, una de las cosas interesantes que hace Alain Touraine ya en el siglo XX, luego, desde la misma sociología es, por ejemplo, criticar este proyecto de la modernidad. Porque este proyecto de la modernidad lo que hizo fue generó una homogenización de muchas cosas, del sistema educativo, las formas de creencia, de cómo debíamos comportarnos, sobre todo desde una perspectiva muy eurocentrista, en la cual, por ejemplo, países como Latinoamérica lo que hacían era replicar esa clase de conductas, de comportamientos, era lo ideal, era lo aceptado. Pero además dentro de nosotros vivíamos en unos contextos con una serie de normas coercitivas, muy impuestas, muy fuertemente arraigadas. Por ejemplo, es interesante. Si estuvieran frente a mí, ahorita estuviéramos frente a uno a los otros en un salón, les preguntaría cuántos de ustedes han escuchado a sus padres o abuelos hablar sobre el manual de urbanidad de Manuel Antonio Carreño y la falta que nos hace Manuel Antonio Carreño. Y uno se puede pensar, Manuel Antonio Carreño del siglo XIX lo que hizo fue coger todas las normas de lo que era aceptable en ese momento. Y era el deber ser de la gente de bien. Y la idea era que la gente del pueblo, del común, aprendiese a comportarse como la gente de bien. Pero eso también llevó a reconocer que lo que tenemos que hacer, lo correcto es lo que hacen los de arriba, los que tienen el poder, y lo que hacemos nosotros está mal. ¿Cierto? Aparecen toda esa clase de cosas. Hoy en día hay gente que toma clases de protocolo donde le enseñan a utilizar los cubiertos y esa clase de vainas. Usted se siente y le sirven 5 tenedores y resulta que eso tiene un orden particular y la copa y toda la vaina. Y dice, ¿pero por qué? No, porque es que ese es el protocolo, ese es el deber ser de. ¿Sí? Eso es lo correcto, eso es lo normal. Pero la mayoría de la gente no come así. Ah, pero eso no está bien, eso es así come el pueblo. ¿Sí? Así, eso no es lo que es aceptable. Ese texto es de Alain Touraine. Bueno, ahí están las referencias. Creo que las compañeras van a estar compartiendo las referencias por el chat, por si a alguien le interesa, porque pues si alguien quiere mirar más adelante esos autores. ¿Qué sucede cuando aparecen estas normas? Cuando Alain Touraine dice, si uno como sujeto está metido en un sistema que es terriblemente normativo,
pues llega el momento en el que usted no puede tampoco desarrollar su subjetividad, es decir, usted es como se supone que debe ser, o es un otro, es un diferente. Y entre más diferente, más difícil, más complejo. Lo importante o lo mejor, lo aceptable, lo correcto es que usted se parezca a los demás y que responda a esas demandas. De alguna manera esas demandas son las que se han construido con la historia, con las prácticas culturales. ¿Sí? Se asumen creencias comunes y se normalizan. Una cosa interesante con esa construcción de las creencias comunes es el establecimiento de esos, digamos, de esos sistemas de creencias que genera la sociedad, pero que a su vez, ¿cierto? Como si fuera como sucede con las grandes instituciones, el Estado, la iglesia, la escuela, la familia, terminan rigiéndonos a nosotros, determinándonos cosas muy, muy estrictas, muy rígidas. Pensemos, por ejemplo, hay una mujer embarazada, tiene 8 meses de embarazo, ya se le ve la panza prominente y lo primero que le preguntan a la gente es, ¡ay, qué linda! ¿Qué es? ¿Niño o niña? Le están preguntando sobre su sexo. Y cualquiera que sea la respuesta, la pregunta es, ¿y qué nombre le van a poner? Y cuando además, por ejemplo, la pregunta es desde la familia está pensando es, ¿qué nombre le va a poner que ojalá sea en concordancia con el sexo? Es decir, si es hombre se va a llamar Andrés, si es mujer Andrea, ¿cierto? Pero si es hombre y se llama Andrea, va a ser muy raro, a menos que sea italiano, ¿sí? Porque en el contexto cultural de ellos, Andrea es un nombre masculino. Pero acá no. Entonces, el bebé de una vez se le etiqueta y se le etiqueta con el nombre trae una imposición de género. Porque además espera que después ese bebé que se va a llamar Andrés se comporte como se comportan los demás niños. Y la sociedad va a encargarse de cosas de esas, porque son comunes. Desde que es bebé, la familia le va a regalar cosas azules al niño, rosaditas a la niña. Al niño le van a llevar el balón de fútbol y a la niña la muñeca, ¿cierto? Y se van a empezar a cuestionar cosas para uno u otro. Si el niño está con el pelo muy largo, hay que cortárselo porque se le meten los ojos. Pero si es niña, no, hay que dejárselo largo porque es más bonito. Esa clase de elementos, uno comienza a pensar que es de alguna manera lo que plantea Touraine, dentro de esa sociedad, dentro de esa crítica a la modernidad que él hace, que terminó siendo uniformándonos, también lo que está haciendo es, digamos, programando a la gente de acuerdo a una serie de normas muy estrictas, muy rígidas, en las cuales el sujeto en su subjetividad no puede, digamos, no tiene mucho rango de acción. Es como si yo no me pudiera mover de este cuadro amarillo que me determina hasta dónde puedo hablar, hasta dónde puedo moverme. Eso es bastante restrictivo, ¿no? Ahora bien, el asunto es cuando además esas cosas que nos están diciendo se asumen como un deber ser del comportamiento, que decía ahorita. Si es un niño, se va a llamar Andrés, y Andrés se espera que se comporte como se comportan todos los varoncitos. Pero ¿qué sucede si Andrés tiene algún tipo de comportamiento que no es normal dentro de lo que socialmente hemos definido como, como lo correcto, o como el deber ser de ese comportamiento social? ¿Sí? Es coercitivo con el sujeto, ¿cierto? Porque se encuentra sujeto, es lo que decía yo ahorita, a una serie de normas. Y me dicen a mí todo. Desde pequeño me pusieron el nombre, me dijeron cómo tenía que comportarme. Me esperan que me comporte de esa manera. Si no me comporto de una manera masculina, inmediatamente aparece la sanción social, ¿cierto? Y podemos mirarlo desde otras perspectivas, ¿sí? Desde otras perspectivas. Por ejemplo, en un contexto pequeño, y es la razón por la cual se van a dar cuenta que los diferentes diapositivas, slides que estoy utilizando, todos arrancan con la primera parte de un dicho, y ahorita voy a explicar por qué. ¿Sí? Por ejemplo, en un pueblo pequeño, infierno grande, dice. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo, entre más pequeño,
digamos, es más homogénea la forma de comportarse, de pensar en esas colectividades sociales, y quien piensa distinto, quien se comporta distinto, quien se viste distinto, es más visible. Y entre más visible, más ruido genera, ¿cierto? Dentro de esa colectividad. Se convierte en lo que algunos sociólogos dirían, sobre todo clásicos, dirían, es una disfunción. Y como toda disfunción, pues hay que arreglarla, hay que solucionarla, hay que hacer algo con respecto a ella. El asunto con esto es que, digamos, esas creencias que constituyen unos sistemas, son unos sistemas de creencias que nos implican unas formas de pensar, unas formas de, nos dicen, digamos, cómo organizarnos mentalmente frente al mundo, pues eso tiene una incidencia enorme, por ejemplo, en las actitudes nuestras, en cómo nos comportamos nosotros, en cómo vemos el mundo. Yo soy formado dentro de un sistema de creencias que me dice una serie de cosas. Por lo tanto, mi actitud frente a esas cosas en el mundo ya está determinada. Por eso que consideramos que es lo normal, lo correcto, el deber ser. Y esas actitudes además tienen una cosa importante, es que se manifiestan a partir de comportamientos. Pensemos, por ejemplo, el caso de una sociedad que se ha acostumbrado a tratar, por ejemplo, el tema de la homosexualidad como un problema, como una enfermedad, ¿cierto? Desde una perspectiva clínica, como un problema de moralidad, desde una perspectiva religiosa. E incluso en algunas sociedades se ha llegado a plantear la homosexualidad como un problema legal, ¿cierto? Hay comunidades islámicas, sobre todo, donde ser una persona homosexual es un criminal, ¿sí? Claro, me dicen, no, eso es por allá. Aquí no éramos muy distintos hasta hace no mucho tiempo, ¿cierto? Es más, a principios de los 70, por ejemplo, un país como Inglaterra, del primer mundo, así, wow, hey, ser una persona homosexual era llevada a la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un delito. Era un delito. ¿Sí? Es decir, no solamente era sucio o era enfermo, era patologizado, no solamente era inmoral, sino que además era ilegal. Son tres elementos muy fuertes, digamos, desde los cuales, por ejemplo, el tema de la sexualidad fue construido, ¿sí? Desde esos tres paradigmas. Y si uno mira el contexto, ¿sí?, social, los diferentes fenómenos que uno miraría como lo que es normal o lo que no es normal, lo empezamos a construir desde ahí. ¿Qué esperamos de la mujer, por ejemplo? ¿Qué se espera de la mujer? La sumisión, una mujer apoye, los roles de cuidado, ¿cierto? La mujer siempre detrás del hombre apoyando. Pero ¿qué pasa cuando una mujer es vocal? ¿Qué pasa cuando una mujer manifiesta su pensamiento de una manera muy empoderada? ¿Qué pasa cuando una mujer cuestiona, por ejemplo, la imposición sobre su sexualidad? ¿Qué pasa cuando una mujer se empodera y dice, yo decido sobre mi cuerpo, no solamente si puedo interrumpir un embarazo o no, sino, por ejemplo, con quién tengo relaciones? Inmediatamente se sale de esos parámetros de lo que se considera el deber ser de la mujer y se arma un ruido enorme, se arma un lío terrible, ¿no? Sobre todo se arma un lío porque dentro de nuestros sistemas de creencias, digamos, el deber ser de ese rol de la mujer está muy fuertemente arraigado en nuestro pensamiento, está incorporado, ¿sí? Y se convierte en actitudes. ¿Cómo trato yo a la mujer? ¿Dónde considero que debe estar la mujer? Y se manifiesta en comportamientos. ¿Cómo la trato? ¿Cómo me comporto con la mujer? ¿Sí? Y aquí es donde la cosa comienza a ponerse más interesante. ¿Por qué? Porque en ese comportamiento, digamos que es la forma a través de la cual se expresa esa actitud y que es la que hace evidente esos sistemas de creencias que construimos como nosotros, ¿sí? Como el nosotros, que nos diferencia de ellos, pues es en esos comportamientos en donde comienza a aparecer el conflicto, por ejemplo. Donde comienza a aparecer ese otro, y ese otro problemático, ese otro que además yo cuestiono e interpelo, pero ese otro con el que no debato, ese otro con el que
al que desgraciadamente excluyo, discrimino, minimizo, ridiculizo. ¿Sí? Y aquí es donde aparecen unas cosas muy importantes. Y digamos que ya nos vamos acercando un poco más al tema del humor. Y es el tema de los discursos. Gabriel García Márquez decía que cuando tenía 12 años, estaba cruzando una calle y venía una bicicleta, él no la vio. La bicicleta estaba a punto de atropellarlo cuando un cura le gritó, ¡cuidado! Y el ciclista se cayó y no atropelló a Gabriel García Márquez. Y decía García Márquez que cuando el cura, sin detenerse, pasó al lado de él, le dijo, ¿sí ve, mi hijo, el poder de la palabra? Y el poder de la palabra es una cosa impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque cuando esa palabra además constituye discursos, por ejemplo, esos discursos se convierten en prácticas, se manifiestan a partir de unas prácticas. Y se convierten, por ejemplo, en unos casos particulares, que es lo que vamos a ver, en unos mecanismos de control, en unos dispositivos, diría Michel Foucault, a través de los cuales la sociedad, desde ese nosotros, nos está afinando constantemente, como si estuviéramos afinando una cuerda de una guitarra, ¿cierto? Nos aprieta las tuercas y dice, ojo, acuérdese qué pasa acá. Supongo, que cuando vieron el título de este slide dijeron, el hombre propone, y mentalmente todos y todas dijeron, la mujer dispone. ¿Sí? Es uno de los dichos más conocidos, viejos. Y es uno de los dichos además a través de los cuales nos dijeron a nosotros, nos han enseñado a nosotros que finalmente es la mujer quien tiene la sartén por el mango, que uno puede ser lo que sea, pero es ella quien decide. Si ella no quiere algo, no dice no y ya. Pero les hago una contrapregunta. ¿Qué pasa a mis queridas mujeres presentes si ningún hombre les propone? ¿Mm? Ese dicho no está dándoles el poder. Ese dicho, por el contrario, es un recordatorio de quien puede tomar la iniciativa y quien realmente tiene el poder de decisorio es el hombre. Porque si alguna mujer decidiera tomar la iniciativa y decirle a otro hombre, no, usted me gusta, o yo quiero tener algo más íntimo con usted, seguramente muchas personas van a decir, pero este es el siglo XXI, año 2020, las cosas han cambiado. No han cambiado mucho. No han cambiado mucho. Todavía la censura sigue. Y la censura sigue presente a partir de esos discursos. No solamente dichos como esto, de las etiquetas, por ejemplo. ¿Cuáles son las palabras y los adjetivos con los que utilizamos para referirnos a las personas? ¿De cuáles son los discursos que nosotros generamos para referirnos a esa chica que se empoderada, por ejemplo, con respecto a su sexualidad? Incluso, si una chica quisiera tomar iniciativa, lo piensa muchas veces porque sabe que va a recibir algún tipo de sanción. Incluso también puede llegar el momento en el que el hombre va a decir, uy, pero esta vieja es muy lanzada, ¿será que es así con todos? No hemos avanzado mucho. Hay cosas que han cambiado, sí, menos mal, y era hora. Pero hay muchas cosas en las que no hemos cambiado, porque esos dispositivos siguen presentes, y siguen presentes porque tienen una inercia histórica, es decir, vienen con un impulso gigantesco, 200, 300 años, ¿sí? De dichos, de cosas, de chistes, de chanzas, de chascarrillos, de comentarios que consideramos bonitos, la legitimación de un acto de poder como el piropo. Y seguramente algunos están diciendo, pero eso depende, ¿no? El piropo es un comentario no solicitado sobre la corporalidad de alguien. Es un acto de poder. Pero bueno, el hombre propone y la mujer dispone. Decía Michel Foucault que son interesantes estos dispositivos porque hacen que, de alguna manera, son ese llamado de atención que nos está haciendo la sociedad todo el tiempo y nos está diciendo, ojo, por ahí no es. Ojo, se está comportando como no corresponde. Ojo, recuerde que lo correcto es, el deber ser es. Y nosotros entonces estamos evaluándonos constantemente es con una construcción imaginaria. Y digo imaginaria porque si nosotros, por ejemplo, miráramos eso que nos consideramos normal, muchas prácticas que consideramos normales, que pertenecen a esa norma social, incluso legalmente no son admitibles.
pero para nosotros son normales, han estado ahí siempre y no la vemos como algo problemático. Y ahí, por ejemplo, se presentan muchos fenómenos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de violencia sexual intrafamiliar, de violencia sexual intrafamiliar. Esto es algo que poco se habla, por ejemplo. Porque se asume que porque unas personas tienen una relación sexoafectiva, entonces eso ya implica que hay un contrato que permite que ellos pueden tener, el hombre puede tener sexo con la mujer cada vez que quiera. ¿Cuántas veces esa mujer, ¿sí?, ha tenido o ha respondido a los avances sexuales de su pareja sentimental porque considera que es lo que debe hacer una pareja, la novia o la esposa, pero sin necesariamente desearlo? Y ahí comienzan a aparecer una serie de cosas muy complejas. Se presenta la violencia porque la mujer termina diciendo, no, sí, fue mi culpa. Él quería, yo no, pero él quería. Y terminamos legitimando muchísimas cosas, muchísimas formas de violencia. Entonces, esos discursos, ¿cierto? Son palabras y que yo les he explicado ahorita, los entiendo o hemos identificado, digamos, en los proyectos que hemos realizado, constituyen esos dispositivos de control. Y lo que hacen es, en primera instancia, refuerzan una concepción general de lo que nosotros consideramos que es eso normal, correcto y aceptable, ¿sí? Están ahí los discursos, ¿sí? Lo que no es correcto, lo que no es aceptable, inmediatamente recibe una etiqueta. Nos recuerdan cuál es el rol de la sociedad. Es decir, cuál es mi rol, dónde estoy yo y qué se espera de mí. Y me tengo que someter a ese guión. Probablemente estarán pensando, no, pero eso no es tan estricto. ¿Será que no es estricto? ¿Será que no tenemos elementos a nivel social constante, a partir de prácticas, a partir de productos culturales, productos mediáticos que nos estén recordando constantemente qué debe ser un hombre, qué debe ser mujer, qué debe ser un niño, qué debe ser un anciano, qué debe ser... Hay un montón de cosas que nos están diciendo constantemente, ojo, el llamado es este, el llamado es este, usted se está saliendo. Si se está saliendo, entonces inmediatamente aparece esa alarma que dice usted se puede convertir en una disfunción. Ojo, esa es una disfunción. ¿Qué vamos a hacer para corregir eso? ¿Cuál es el elemento que vamos a utilizar para sancionar a esta persona? Se reproducen y al reproducirse y normalizarse esos discursos es recordarnos, ojo, quiénes somos nosotros, dónde estamos y dónde estamos en ese nosotros, ¿cierto? Pero a su vez nos está diciendo quiénes son los otros. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Y al interior de nosotros, que también hay otros, ¿cuáles son esos diferentes de nosotros? Porque esos diferentes de nosotros son los que de alguna manera pueden devenir o devienen un riesgo, devienen una amenaza. Como dicen todas las películas de ciencia ficción y de acción norteamericanas, son una amenaza para nuestro estilo de vida tal cual lo conocemos. ¿Cierto? Ahí es donde comienza ese otro a volverse no solamente ruidoso, sino problemático, cuando se convierte en una amenaza, por ejemplo. Y en tanto amenaza, entonces requiere también de una sanción. Ojo, ¿cuáles son esos otros internos? Son esos personajes, esos actores que históricamente han carecido de poder, ¿sí?, que han sido sometidos y que además, a pesar de que hoy cuentan con muchos beneficios, con muchos que han ganado muchísimos pasos dentro de esa escalera para el reconocimiento de su diferencia dentro de lo que es la sociedad, siguen siendo denigrados. La mujer, ¿sí?, el homosexual, el afrodescendiente, el pobre, el campesino, el indígena, el migrante, pero sí es pobre, ¿no? El migrante cuando es pobre es problemático. Si no es pobre, no, es bien, es gente de bien, gente divinamente. Sí, porque además tenemos, por ejemplo, una concepción de que
la gente es buena en la medida también en la que tiene ciertas capacidades adquisitivas, ¿no? Toda aquella persona y todo aquel sujeto que es diferente, ¿cierto? Se convierte en ese otro. Ahora bien, aquí legitiman, son formas de legitimar, ¿cierto? Unas formas de dominación, estos discursos. Legitiman, ¿por qué? Porque entonces nosotros simplemente incorporamos y en la medida en la que incorporamos y reproducimos esos discursos, estamos aceptando y reproduciendo que esa forma de dominación es correcta. Y aquí es donde entra el tema del humor muy fuerte. Sobre todo el humor, más aún, no solamente el humor como una práctica cultural, tradicional, histórica, que además tiene unas características culturales y geográficas muy fuertes, ¿cierto? Sino que ese humor como un elemento, por una parte que puede ser contrahegemónico, es decir, asumir una posición en contra de esos poderes tradicionales, como lo ha hecho, por eso, por ejemplo, en los sistemas represivos, los humoristas, los caricaturistas son unas piezas fundamentales para mantener la idea de la libertad de expresión viva. Pero por otra parte están esos chistes, esos chascarrillos, que lo que hacen es reproducir esos discursos. El del pastuso, ¿sí? Aquí tengo varios. Vamos a ver. El problema con estos discursos, antes de entrar con esos puntos, es que eliminan al otro por medio de la palabra. Y este es un problema bien complejo. ¿Por qué? Porque es que uno de los elementos fundamentales que constituyen el vivir en paz es también reconocer que hay otro. Hannah Arendt decía, mire, la política, ¿cierto? Como ese elemento, cuando recordaba la polis griega, dice, la política es lindo porque es el punto, ¿cierto?, que se genera en el momento en el que personas, otras, ¿sí?, las personas se encuentran con otros a hablar sobre lo público, lo de interés general, en la esfera pública, lo de todos. En vez de estarnos matando, por ejemplo, ¿sí? Cuando podemos dirimir a través de la palabra, lo que antes dirimíamos a punta de espada o palos. Chantal Mouffe, por otra parte, por ejemplo, decía, hay dos manifestaciones de la política, ¿cierto? Una antagonista que piensa eliminar al otro. Y no eliminarlo no solamente, digamos, por sustracción de materia físicamente, matarlo, como haría en la guerra, sino no, convencerlo, ¿cierto? Llegar al consenso. O eliminarle la palabra. Quitarle por completo la posibilidad de que ese otro se exprese. Quitarle la voz. Y cuando usted le quita la voz al otro, elimina completamente, le quita su poder político a esa persona. No le permite participar. Y en la medida en la que no le permite participar, simplemente lo está excluyendo de una manera impresionante. Y la exclusión política, por ejemplo, en Colombia ha sido uno de los elementos históricos constantes. Claro, la tierra, la distribución de la riqueza y todo eso, pero la exclusión política. Pensemos que sin ir más lejos, las mujeres hasta 1954 o 55 pudieron votar. Pero ¿en qué año pudieron ser elegidas para un cargo público? Hasta hace 2 años todavía se escuchaba, este país no está preparado para tener una mujer presidente. Había incluso gente que decía, primero llega un negro a la Casa de Nariño que una mujer, así como en Estados Unidos. Y uno decía, o sea, en esa sola frase hay una construcción terriblemente machista, racista, un montón de cosas que lo que hacen es dar cuenta de cómo a esos otros se les estamos quitando la palabra, se le quita la palabra. Y reproducimos ese discurso de hombre que se cree blanco, dominante, con poder económico, que es quien puede tomar decisiones. Y es finalmente el que se le cree. Ahora bien, entrando con el tema del chiste, ¿sí? Yo lo que quiero es yo quiero es dejar muchas preguntas y que ustedes miren, ¿cierto? Y traigan esos chistes y traigan esas frases de cajón que tenemos y todos esos dichos y los analicemos a la luz de esto, de cómo simplemente estamos excluyendo a ese otro y a ese otro que es parte fundamental de nosotros y que lo que hace es tener fragmentada la sociedad. Entonces, uno de los elementos fundamentales que he identificado hasta ahora, por ejemplo, es que
el humor es una cosa muy amplia, pero es diferente el humor del chiste. El chiste carece muchas veces de ese carácter irreverente y de contrapoder, de ese carácter contrahegemónico. Y lo que hace es decir las cosas que se dicen y se dicen y se dicen siempre. Y los chistes cambian el nombre, ¿sí? Cambian el nombre del presidente de la época. Sin ir más lejos, cuando yo era niño, me acuerdo que la gente se burlaba mucho y todos los chistes eran sobre Turbay. Turbay era el presidente más tonto y cualquier chiste de tontos era sobre Turbay. Hoy en día han cambiado, ¿no? Claro, ya no, de pronto no se hace solamente el chiste, sino entonces es el meme y toda la cosa, pero, digamos, se van transformando. Pero se siguen reproduciendo los mismos discursos. Tiene como finalidad ridiculizar a otro. ¿Sí? Ridiculizarlo. Cuando usted ridiculiza, usted minimiza. Cuando usted minimiza, lo que está diciendo es que ese otro no está a su altura, que ese otro está por debajo, que ese otro es inferior. ¿Sí? La ridiculización es un acto de poder muy, muy fuerte y que tiene un impacto, ¿cierto?, gigantesco. ¿Sí? La ridiculización es una violencia simbólica que además genera un impacto en el sujeto psicológico, me atrevería a decir, fuertísimo. Yo creo que no hay momento más horrible en la vida de uno que cuando uno siente que se están burlando de uno. Porque ahí es cuando uno conoce la humillación, ¿cierto? Y la humillación es que pasen por encima de usted. Y pasar por encima de alguien significa ejercer un poder, ¿cierto? Se infantiliza al otro. Se le trata como un niño, porque además asumimos que los niños son bruticos, no son inteligentes, toca decidir por ellos, toca explicarles todo. ¿Sí? No hay nada más, por ejemplo, a las mujeres les pasa mucho. Niña, venga, le explico. La señora tiene 40 años. ¿Sí? Nena. Y me dicen, pero tampoco es para... ¿Será que un hombre de 35 años, si le dijeran, venga, le digo niño, el tipo se emberraca? ¿Sí? O, mira, nene, te voy a explicar. El tipo se emberraca. Porque lo están infantilizando. Y lo que hace es minimizar al otro. ¿Sí? Le denuncia con adjetivos calificativos. Y aquí es donde el elemento importante de los medios entra, o el elemento de los medios, entra a jugar un papel fundamental. Porque además no solamente reproduce esos discursos, sino que va generando nuevos adjetivos cada vez. ¿Sí? Y lo repite la gente. Repite esos adjetivos y repite las palabras y las etiquetas y construye cosas que lo que hacen es minimizar al otro. ¿Sí? Espérense. Por ejemplo, referirse al otro como vieja, gorda, fea, feminazi, bruto, mamerto, paraco, narcoguerrillo, lambón. Son términos horrorosos que todos hemos escuchado en algún momento en la vida, que además uno espera que no utilicen. Son tan horrorosos que incluso llegan a ser limitantes. En Colombia nosotros le tenemos pánico a que nos digan sapos. Por eso terminamos dejando que pasen cosas. Vemos a un hombre agrediendo a su esposa y digo, no, pero es que si me meto, entonces la señora me va a decir que sapo, que respete, que no sé qué. Y seguramente algunos de ustedes van a estar diciendo, sí, a mí me pasó, yo vi eso. Sí, pero ¿cuál es el deber civil de nosotros, digo yo? ¿Dejar que eso suceda? ¿Vamos a dejar que las violencias sigan pasando? Porque lo que hacemos es legitimarlas. Y lo peor aún, lo que hacemos es reproducir el discurso. Esa mujer es una sometida. Si le están cascando, de pronto fue por algo. De pronto fue por algo. ¿Y yo para qué me meto? Muchas veces es para, la verdad es para que no me llamen sapo o para que no me casquen. Así, puntual. ¿Sí? Pero aquí es donde entra una de las cosas más importantes. Y es la razón por esto de que el título de esta slide es, tiene más reverso una piedra lanzada que una palabra dicha.
Y el problema es que cuando usted enuncia al otro con una serie de adjetivos calificativos que denigran, que lo disminuyen, que lo ridiculizan, que le etiquetan, y lo reproduce con todo orgullo, porque lo hace sentir gracioso, ¿cierto? El problema es que usted está convirtiendo a esa persona, le está eliminando muchas veces su condición de sujeto. Lo convierte en una cosa, lo convierte en un objeto, ¿sí? Cuando se refiere a eso, a ese o a esa, ¿sí? Y uno dice, pero ¿qué tiene raro eso? Esa, por ejemplo, es cómo se refiere una mujer a la que su marido le fue infiel, cómo se refiere a la mujer a la con quien le fueron infieles. ¿Se refiere a ella o a esa? ¿Y cuál es además el calificativo que le pone? ¿Perra? ¿Sapo? Es otra palabra fundamental. Rata, esa me encanta. La rata además es una palabra que tiene mucho poder, o sea, es muy sonora, es dura y además es terrible, es denigrante. Pero es que además también es una cosa importante. Cuando al ladronzuelo lo agarran robando, la gente sale y lo patea y grita rata, porque ya deja de ser una persona. Y en el momento en el que se convierte en una cosa, un animal, además un animal feo, nosotros podemos disponer de él o de esa persona. Como por ejemplo los hombres que consideran que a las prostitutas se les puede pasar por encima porque son perras. Y uno dice, no, pero eso es terrible. Tenemos una gran cantidad de chistes en torno a ello. Ahora voy a terminar acá con unas preguntas. Unas preguntas que sé que algunos estarán haciéndose. Y que espero que esas preguntas y lo que yo pongo acá, propongo acá, nos conduzca precisamente al diálogo, que creo que es lo que, la parte importante, fundamental de este espacio. Sé que algunos de ustedes ahorita están diciendo, no, pero es que ahora todo es ofensivo. Y no, resulta que siempre fue ofensivo. Lo que pasa es que ahora se debate sobre eso. Y ahora esos grupos, ¿cierto? Esos grupos minoritarios sobre los cuales se quejaron, se dijeron cosas, hicieron chistes, se denigró, se infantilizó, se excluyeron, fueron discriminados, ahora esos grupos han encontrado voces, han encontrado mecanismos, ¿cierto? Para hacerse escuchar, para hacer visibles sus demandas y decir, hey, esto no está bien. Esto no está bien. Esto no es correcto. Otra pregunta es, ya no se puede hacer un chiste sobre nada. He escuchado eso muchísimas veces, ¿cierto? Pero una cosa es interesante, que es un chiste, ¿no? Entonces yo digo, mire, el humor es una herramienta importante en la sociedad, ¿sí? Tiene un carácter contrahegemónico, de contrapoder. Es irreverente, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre una persona que cuenta un chiste que reproduce un discurso de dominación, que le dice que, que recuerda, ¿cierto? Que hace un chiste, por ejemplo, sobre que el deber de la mujer debería ser estar en la cocina y en la cama. Y si la cama está en la cocina, mucho mejor, como escuché en alguna ocasión. O que recalca sobre el carácter de incapacidad intelectual del pastuso. ¿En serio? Si miramos históricamente, creo que nos darían lecciones a muchas regiones de este país. Parte de esa construcción del otro, ¿sí? Los afrodescendientes. Hace poquito vi una discusión que uno dice, por Dios, es increíble que estemos dándonos esta discusión sobre cómo llamar a alguien. Entonces, sin ir más lejos, había un comentario que decía, ¿y entonces cómo llamas tú a la negra que vende la mazamorra? Sales a decirle, oye señora, no, negra. Ella debe sentirse orgullosa de ser negra. La está definiendo por un color.
está definiendo por un adjetivo. Esa señora no es una persona, no tiene un nombre, no tiene otras cosas por las cuales construir su subjetividad y que sea identificada por ello. Y otra demanda que se hace mucho es el tema ese de la corrección política. Entonces dicen, es que ahora todo es políticamente incorrecto. No es que sea políticamente incorrecto, es que ahora, como la gente tiene voz, y hay grupos que tienen voces, y han encontrado un poder para decir eso que usted decía, y que lo volvió costumbre, y que es tradicional porque viene 200 años diciendo eso no está bien, eso no es correcto, y no lo acepto. Porque ahora, ¿sí? Gracias a Dios o a lo que sea, tenemos espacios que nos permiten debatir eso. Y encontrar esos debates, generarlos, tenerlos, interpelar esos discursos. Porque en esos discursos es donde está esa construcción de ese otro que lo volvemos un enemigo. Un enemigo que lo volvemos un objeto, lo cosificamos, sobre el cual podemos disponer. De la mujer podemos disponer sexualmente, ¿cierto? Del indígena, del campesino, del afro, podemos tratarlos como si fueran inferiores. ¿Mm? Del homosexual, como si fuera un enfermo, lo patologizamos. Entonces, finalmente, la reflexión acá es que aunque el chiste, aunque haga reír, no es neutral, no es inofensivo. Esto que conocemos como el humor, en realidad no es más que, bueno, como el humor no, como esos chistes tradicionales no es más que la reproducción de unos discursos terribles. Y ahora el problema es cuando esos además se encuentran en una difusión gigantesca, mediáticamente hablando. Por ejemplo, sin ir más lejos, los sábados felices. ¿Sí? Sábados felices es un gran compendio de todo lo que está mal en este sentido. Es un gran compendio de esos discursos de dominación. ¿Qué representa Piroberta? Que seguramente muchos lo han visto. ¿Qué representa Lucumí? Piroberta es la caricaturización y la ridiculización más absurda de lo que es un homosexual. Lucumí, que es un joven afro que además se ridiculiza él y a su grupo étnico, reproduciendo unos discursos en los cuales él es el negrito tonto. Micolta, un hombre que se pinta de betún la cara para reproducir un discurso también de negro estúpido. Barbarita, la mujer chismosa. No me acuerdo el nombre de las otras chicas, pero todas muy voluptuosas ellas, que son las mujeres lindas, brutas e interesadas, gasolineras. El feo, mandíbula. El feo, peligroso además. Son cosas muy complejas porque las hemos naturalizado, incorporamos el chiste. Y por ejemplo vemos un programa como La Vuelta al Mundo en 80 risas, donde salen unos humoristas, viajan alrededor del mundo acompañados cada uno por una modelo. ¿Sí? Muy bellas ellas, pero lo que vemos es a un hombre morboseando y legitimando su poder de morbosear a una mujer porque es un chiste, porque hace reír. Yo no sé, quizás para algunos de ustedes mi posición sea un poco radical, y lo es, un poco no, es radical. Y no quiere decir que no tenga humor, no tenga sentido del humor, tengo sentido del humor. Pero creo que para hacer buen humor se necesita inteligencia. Para hacer un chiste, de pronto solamente hay que saberse un buen repertorio de discursos que ya existían. Así que ahora les cedo la palabra a ustedes para que podamos dialogar a partir de estos puntos que planteo acá. La idea mía es poder es meter una piedra en el zapato. Es que nos incomodemos un poco y reflexionemos. Reflexionemos en qué medida hemos naturalizado y legitimado este tipo de violencias simbólicas. Y mientras esto no cambie, la ley puede decir misa, pueden decir lo que quieran,
pero eso significa que no vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Así que cedo aquí la palabra al doctor Milciades, a Milena, para que abramos los micrófonos, supongo. Sí, buenas. Sí, bueno, agradecemos a doctor Daniel por maravillosa síntesis de un tema supremamente denso y el recorrido que hizo. Y bueno, te queremos decir que el formato de este tipo de conversaciones es que ustedes allí en el chat nos ubican preguntas, inquietudes, comentarios, y porque no podemos abrir los micrófonos para todos. En este momento hay un poquito cercano a las casi 80 personas o tal vez más, y no podríamos hacerlo. Entonces, recogemos algunas preguntas. Entonces, Milena nos va a colaborar en eso. Perfecto. Bueno, dentro de los aportes que mencionan, comentamos que son ideologías que construye la sociedad, la mayoría de ellas son erróneas, que incitan a la exclusión de quienes no son considerados normal dentro de lo que es un grupo social. Yo pienso que todo este tipo de ideologías de las que hemos venido trabajando, venimos comentando a lo largo de tu intervención, Daniel, reflejan en gran medida o abren la puerta al odio. Claro, claro. Es Y una manifestación de odio. El odio quizás la peor cara de la condición humana. Total. Creo que el odio es hoy en día lo que está moviendo en gran medida todos los intereses de la sociedad, pero de la sociedad en torno a la politiquería. Yo creo que me puedo ir un poquito también por encauzar la conversación por ese lado también. Entonces, el odio podemos decir que salió del closet en Estados Unidos, pues para nadie es un secreto, toda esta cantidad de discursos de odio que se manejan en los Estados Unidos y que se ha extendido por todas partes. Es la mejor emoción, podríamos decirlo así. Como les dije, entre los politiqueros se agarran para ganar adeptos, explotan las emociones del ciudadano de a pie y no podríamos decir que la forma de combatir el odio sea con amor. Yo pienso que más bien la forma de combatir el odio sería con empatía. Esa es de pronto como la inquietud o más bien el aporte que hago con relación a esta parte de lo que acabas de mencionar. Fíjate que todos esos refuerzos. Digamos, en esa contraposición amor-odio, es muy difícil. Si yo voy a ir en contra del odio con amor, es difícil, es muy difícil. O sea, es casi imposible para decir, no, voy a amar a... No, pero sí el ponerme en el lugar del otro. Es algo muy sencillo. Es algo tan simple como lo que voy a decir va a ofender a alguien. Y si lo va a ofender es realmente entiendo por qué va a sentirse ofendido. No es, porque eso es lo que la gente malentiende cuando habla de corrección política. No, es que no es políticamente correcto decir eso. No importa si es políticamente correcto. Usted entiende, es consciente de por qué eso que usted va a decir puede ser denigrante, puede ser generador de exclusión, puede afectar a alguien. Ahí es donde está realmente la empatía. Y podemos decir lo siguiente, Daniel y Milena, no. El tema del humor es un tema que tiene unas ambivalencias o ambigüedades, porque inclusive dentro de los comentarios que se están haciendo, uno dice cómo podemos mirar el humor de Blado, o ya, el humor de matador y de retador. Que son humores extremos de un lado y de otro. Del otro, sí, de las diferentes orillas. Hay que pensar en lo que estamos diciendo, es cuando el humor es usado
en sentido de fortalecer unas relaciones de poder y especialmente de demeritar al otro. Lo mato porque es negro. Entonces los casos ahí están trotando en un parque y entonces un viejo sargento blanco con su hijo encuentran que un negro está en su camino y lo persiguen hasta matarlo por negro, o sea, es negro. Entonces ese es el tema, lo mismo decíamos del homosexual. Pero también hay otro lado, nosotros tenemos aquí en Colón, en Barranquilla, tenemos una situación muy particular con el carnaval. El carnaval supuestamente era un tema de ridiculizar a la clase opulenta, poderosa, criolla y española, inicialmente. Claro. Sí, entonces, por eso sí, era contrahegemónico. Entonces, el humor puede jugar un papel contrahegemónico. Claro. Y creo que alguien nos decía por allí que qué pasa, es decir, cómo el opresor o cómo el dirigente político, que muchas veces son los objetos de humor, se entera de nuestra decepción frente a eso. Entonces el humor es una manera de mostrar esa posibilidad, pero nos cae en la ambigüedad de que algunas personas entonces pueden decir, bueno, ¿cuándo el humor es bueno y cuándo es malo? Ese tipo de disyuntiva no es válido. Claro. Yo, esa reflexión también me la he hecho y es bien, digamos, lo pone uno a pensar muchísimo. Y, por ejemplo, gracias por el tema de Matador, de Blado y todos ellos. Porque, digamos, en el humor político, el humor irreverente, el humor contrahegemónico, tiene un valor político gigantesco y maravilloso. Pero llega un momento en el que comienza a pensar que, por ejemplo, cómo incluso en ese humor político se discrimina al otro, se niega al otro. Es decir, cuando se paran desde orillas opuestas, matador y retador, por ejemplo, y de el uno le dice paraco a uno y el otro le dice guerrillero al otro, o se tratan de homosexuales o lo que sea, entonces ya uno dice, aquí son dos niños que están, sí, literalmente son dos tipos que preferiblemente se ven y se dan trompadas. Sí. Entonces, digamos, ya no se están reconociendo incluso como interlocutores. Una cosa interesante, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos es Daniel Samper Pisano, el papá. Y los textos de ese tipo son brillantes. Y el tipo, los invito a leer a Daniel Samper, es maravilloso, pero los textos políticos de Daniel Samper eran brillantes, no solamente porque lograban hacer un análisis espectacular de la situación política, económica y social del país, sino también de recurrir a elementos lingüísticos que hacían que uno se riera, pero sobre todo siempre muy respetuoso de reconocer al otro. Con el hijo, por ejemplo, Daniel Samper Ospina, yo tuve un inconveniente cuando lo comencé a leer, y era, por ejemplo, cuando ver cómo él se burlaba de los diferentes políticos, de uno porque era muy viejito, de la otra porque era una mujer tonta, de la otra yo decía, pero estás recurriendo a los chistes y a los mismos discursos tradicionales. O sea, creo que no le aprendió mucho al papá, ¿sí? Cuando el papá lo que hacía era, de hecho, por tener una posición política muy interesante y digamos, no perdía ese reconocer que el otro, incluso aquel sobre el que se estaba burlando, era una persona. Y nunca le quitó ese carácter de sujeto. Por ejemplo, que a mí nunca me cayó bien Andrés Felipe Arias. Es una persona que me parece que es una de las cosas más tristes que le ha pasado a este país, más terrible, pero de ahí a tratarlo de pincher, entonces uno dice, uy, por ahí comienzan cosas, porque entonces del otro lado comienzan también los otros adjetivos, los otros calificativos que comienzan a desvirtuar a ese otro como sujeto. Y ahí se pierde el diálogo, se pierde la posibilidad de hablar y se genera el conflicto. Un día estos se van a encontrar matador y retador y de pronto se van a dar trompadas, porque no se van a reconocer como personas que puedan.
hablar, digo yo. Que creo que es ahí donde está el asunto fundamental. De pronto uno puede hacer cosas de buen humor y puede meter los temas que sean, no es que haya temas vedados. El asunto es cómo usted reconoce que eso que usted va a decir, o en qué medida eso puede resultar o generar un conflicto. Y no es evitar el conflicto por evitarlo, el conflicto es necesario. ¿Sí? Pero es, y cuando me refiero a conflicto necesario, es esa idea, esa necesidad de encontrar el opuesto para poder debatir, no necesariamente la violencia. Pero si negamos que el otro es un sujeto, pues desaparece, se diluye. Daniel, hay una serie de Netflix que se llama Black Mirror y sí, en esa serie hay un capítulo, por cierto, bastante duro como muchos de esta serie, y tiene que ver con una situación aparentemente hipotética, pero que hoy uno ve que es casi real. Inclusive hay algunos de los comentarios que hablan que hoy, por ejemplo, las cosas que pudieran ser excluyentes, el tema de las personas enfermas en la pandemia, ¿no? Y sí, también, por ejemplo, el personal de salud, que ya vimos un caso aquí en Barranquilla terrible, triste. Sí, sí, pero bueno, refiriéndome al tema de Black Mirror, hay un episodio allí donde los soldados, a los soldados se les introduce un pequeño chip que les cubre la visión, es decir, que hace que vean a las personas que son mayormente los pobres y excluidos que viven en las afueras de la ciudad y que no están protegidos. Entonces estos soldados, cuando miran a ese otro, miran una cucaracha y han sido adiestrados para que hay que eliminar las cucarachas. En uno de esos episodios resulta que el chip de uno de los soldados sufre un pequeño imperfecto y tiene visiones encontradas, es decir, en el momento en que ve a la otra persona, al principio la ve como una cucaracha, después la ve como un humano y empieza una crisis en él. Entonces, porque ahí también se crea un mecanismo para bloquear este tipo de señal que hace que ellos se vean como cucarachas. Pero yo quiero decirlo en el sentido de casi siempre cuando queremos eliminar al contrario, le damos características animales, sexuales, características de contrario, lo ridiculizamos, fabricamos un enemigo y con eso legitimamos para su eliminación. Nos llamó la atención el mismo capítulo. Sí. Sí, no, pero yo también lo vi, de hecho lo vi 2 veces, yo dije, esto es increíble y es un llamado de atención porque listo, ahorita no tenemos chips, pero ese chip, lo que traduciría ese chip de ese momento que ellos tenían injertos, para nosotros es un montón de tradiciones y cosas y discursos que tenemos que se convierten en un chip que está incorporado. Y vemos al otro como una cosa, a la mujer como un objeto sexual, al indígena como un inferior, y a toda esa clase de cosas que se siguen manifestando. Ese capítulo me interpeló muchísimo, me llamó muchísimo la atención porque era una forma de decir, bueno, ¿qué tanto ha cambiado? De pronto han cambiado los dispositivos, pero sigue ahí, sigue ese elemento de esa deconstrucción del otro como sujeto y la construcción del otro como una cosa, ¿no? Una cosificación. Y que lo vemos en todo, ¿no? En el humor, en la publicidad. La cosificación de la mujer en la publicidad es una cosa que es bárbara y sigue ahí. Y hay debates, hay libros y todo, pero ahí sigue. Bueno, también ha sido presentada como una reflexión cómo deconstruir eso, es decir, cómo eso que aparentemente es natural, cómo desnaturalizarlo. ¿Qué pistas podríamos tener ahí? Bueno, ahí está Milena que volvió y habíamos perdido. No sé si quiere... Sigue, Daniel.
Con respecto a esa pregunta, yo creo que es la razón por la cual decía yo vine aquí a dejar un piedritas en el zapato. Y yo creo que es eso, es incomodarnos. Y de pronto reflexionar sobre eso y le consideramos que esto es normal, porque ha sido así siempre. Y de pronto decir, hola, sí, yo no me había puesto a parar bolas a esto. Todos los slides tenían el inicio de un dicho. Y mi invitación es, comencemos por ahí, comencemos por esa clase de dichos y reflexionemos en torno a qué es lo que nos están diciendo. ¿Sí? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y así nos acallaron la forma de pensar distinto. El hombre propone y la mujer dispone. Y le dijeron a la mujer, usted no tiene derecho a tomar la iniciativa. Y así. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pilas. Pilas con quiénes. Pilas. ¿Quiénes son los suyos? Porque esos suyos pueden ser los otros míos. Ahí se te pasó uno, Dani. ¿Cuál? El que anda con la miel. Ah, el que anda con la... Ese es lindo. Ese es maravilloso. Nos pone la etiqueta de una. Yo les confieso, por ejemplo, ahí es donde uno comienza, doctor Milcia. Yo creo que, como todo, es deconstruirse en algo, en lo que sea, significa cuestionarse, interpelarse uno. ¿Cómo lo entiendo? ¿Eso qué sentido tiene? ¿Cuál es mi posición frente a eso? Porque desgraciadamente es como los dichos, uno lo dice, pero no los piensa. Y pasa así con muchas cosas, ¿no? Y las reproducimos sin necesariamente pensarlas. ¿Qué diría yo? Miremos los chistes que hacemos, miremos las cosas que nos resultan graciosas, miremos esos dichos, miremos las cosas que decimos. ¿Sí? Porque ahí es donde comienzan a construirse eso, ¿no? Ver a una mamá diciéndole a su niño no llore como una nena, y nos castraron a los hombres la posibilidad de expresar en público nuestros sentimientos. Por eso no hay nada que duela más que ver a un hombre llorando en público, pero si es una mujer llorando en público es normal. ¿Sí? O pelea como una niña. ¿Qué significa eso? ¿Que es débil? Toda esa clase de cosas. Es sí, como y cuestionarnos. allí nosotros pusimos un video de Adama Dieng de las Naciones Unidas sobre los discursos de odio. Los crímenes de odio comienzan primero como discursos de odio. Y él dice una frase muy fuerte. Él dice, las palabras matan, igual que las balas. Las palabras matan. Bueno, Campo, que es parte del equipo nuestro, y Harry Campo, también está por ahí. Y Ailet también. Campo, te escuchamos. Activa el micrófono, Campo. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Buenas noches, Daniel. Bien. Recordando un poco este punto de vista cuando iniciaste esta reflexión, todo este tema, recordé mucho el punto respecto a las mujeres, toda la discriminación que se presenta, inclusive con las comunidades afro, todos estos temas que varían respecto a la discriminación. Estaba recordando una serie que vi hace poco con mi familia, se llama Anne with an E, Ana con una E, presenta una fracción de la historia muy interesante. Está basada en una historia canadiense, pero en una base en los años 1900, cuando la mujer intentaba tener un realce respecto a la perspectiva social, cómo educar religiosamente a las comunidades indias en esta zona de Canadá, e inclusive cómo la perspectiva en ese cambio cultural donde el afro, que había sido esclavo, ahora se encuentra siendo como una persona del servicio y tiene que respetar a tal grado al hombre blanco, que siendo él un socio, un amigo del que se encuentra en la casa, lo trata con tal respeto que su propia familia la tiene que menospreciar. Entonces, ahora llegamos a este siglo XXI, siglo XX, año 2020. Siglo XXI, sí. Cuando nosotros tenemos que mirar qué es lo que ha cambiado en esta fracción de la historia. Lo que ha pasado es que nos convertimos ahora en total ente de violencia, pero ahora lo hacemos a través de memes. Utilizamos imágenes, utilizamos música de fondo, estamos aplicando formas de ridiculizar a otras personas. Y es allí donde nos damos cuenta
que en vez de avanzar, hemos estado estancados. Es que ni siquiera retroceder, sino que hemos estado estancados, porque a pesar que ya no intentamos colocar en estacas a las personas, ni quemarlas, ni ahorcarlas, ni nada, lo que estamos haciendo es matarlas de forma pública, a través de las redes sociales, de publicidad, llámese radio, llámese televisión, periódicos, fórmulas digitales. Pero en este mismo punto de vista, utilizando esta fracción de tu reflexión respecto al cartoon, recordaba bastante un cartoon del Pato Donald, si mal no estoy, cuando en este momento de la Segunda Guerra Mundial, que contratan a Warner Brothers, a Disney y a todas las claro. Y ahí se ve bastante la manipulación política, e inclusive donde el Pato Donald hace mofas a Hitler y todos estos aspectos, donde Disney empieza a decir que si no haces compras con todo lo que ellos están proponiendo para el comercio, no habrán suficientes balas para la guerra. Y todas estas, todos estos intentos de apoyar al crecimiento, lo que hizo en realidad fue estancarlos. Y ahora nos vemos en una situación en la que un computador genera más violencia, genera, vamos a decirlo así, más sangre y más muerte que una bala. Esa ridiculización hace que niños, jóvenes, ancianos tomen decisiones mortales en gran cantidad de ocasiones porque se ven sofocados, se ven asfixiados con todo esto que está sucediendo. Y gracias. Un punto muy interesante en uno de los documentos que se mandaron alrededor de esta reflexión es que la persona que no es de nuestra raza, que no es de nuestra religión, que no es de nuestro propio género, es más, ni siquiera si tiene una misma orientación sexual, lo tendemos a discriminar, lo tenemos a alejar a tal grado de verlo como un enemigo. Y este enemigo que nosotros mismos nos proponemos es como después del 2000, después de las Torres Gemelas, 2001 si mal no recuerdo, y anterior, si mal no estoy, año 1994, que hubo un atentado con estos grupos de Oriente Medio. No solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ha habido esta crítica monstruosa respecto a los árabes, a los musulmanes y todas estas personas que pertenecen a esta parte del globo terráqueo. Nos ha creado un miedo global, nos ha creado esa incertidumbre de ¿será que nos van a hacer daño? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? Pero nosotros nos vamos más hacia el lado negativo. Entonces, para finalizar este punto de vista que doy, reflexiono respecto a lo que tú mencionas, Daniel, y es que nosotros debemos tener ahora mismo un shock. Debemos después de eso reaccionar, tener en cuenta que nosotros debemos ser entes de desarrollo, entes de progreso para poder avanzar a, primero, una mejor nación, porque nos estamos estancando, nos estamos quedando en ese punto en el cual simplemente decimos un chiste por algún agente político o hacemos alguna ridiculización a través de algún meme, que es lo que ahora mismo usamos. Sin embargo, hay que hacer acción un poco más fuerte, pero de un rango correcto. Hay que hacerlo de una manera adecuada. Y nosotros como estudiantes, nosotros como docentes, agentes administrativos en las universidades que estamos aquí como asistentes, debemos tener en cuenta ese punto. Y es que nosotros mismos somos quienes debemos mejorar esta situación, porque quienes se encuentran atrás ya quedaron atrás, ellos ya hicieron un problema. Nosotros ahora debemos avanzar en esta crítica que debe ser constructiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Campo. Daniel, como ya estamos casi sobre el tiempo, Harry, que también es parte de nuestro equipo, en el conversatorio, tiene una reflexión. Harry. Buenas noches. Doctor Daniel, buenas noches. Bueno, más que una reflexión sobre todo el tema tratado, creo que es difícil
intentar completar lo que el doctor Daniel abordó es complejo porque del enfoque que él lo abordó se hace, aparte de completo, se llega a muchos puntos sin la necesidad de tener un abordaje superior, porque supo bajar perfectamente, digamos, un conglomerado gigante y lo volvió sintético. Pero a mí de todo lo que se habló hay, digamos, cuatro cosas que me llamaron la atención y que me cuestionan sobre la manera en cómo nosotros abordamos algunos temas. ¿Y por qué me cuestionan? Me cuestionan porque lo que tratamos como normal o lo que normalizamos, lo normalizamos por un motivo que hasta desconocemos. Y hablando sobre normalización, entonces podemos entrar a entender o a intentar entender por algunas razones. Por ejemplo, ¿por qué razón yo acabo de normalizar ciertas cosas? Porque resulta que cuando tenía 5 años comencé a ver la inocente caricatura de Tom y Jerry, en donde siempre se están peleando y donde siempre uno está intentando cazar al otro, en donde el correcaminos es la víctima y el coyote intenta matarlo siempre, pero el coyote termina mal, en donde desde que éramos niños se nos dijo que incluso hoy, siendo adultos, decimos, es que la caricatura, la tira cómica, el muñequito que veíamos antes era de mejor calidad que el de ahora. El de ahora no tiene ni sentido, es más la musicalización. Y veíamos caricaturas como La Tropa Rex, a lo que nos gusta la música, en donde la banda sonora era toda jazz swing y era una gran caricatura. Pero resulta que La Tropa Rex también tenía violencia. Y los motorratones de Marte, y entonces uno tenía un brazo mutilado. Y hemos visto brotes de violencia desde que nacimos. ¿Y por qué digo que me llama la atención en 4 puntos específicos? Porque eso, teniendo en cuenta la influencia que hemos tenido desde pequeños, nos hace o nos obliga a nivel inconsciente a normalizar y a volver típico algo que hoy día criticamos y que cuestionamos, pero nos han obligado a volverlo típico. No solamente es que ahora, la otra razón por la cual normalizamos y volvemos típica una situación que no debería serlo es por el miedo. El miedo, y desde hace un tiempo he venido trabajando algo sobre eso, es lo que nos mueve a hacer las cosas. Hay gente un poco más romántica, yo no soy muy romántico, que habla acerca de que el amor mueve el mundo, que el amor mueve las cosas. Incluso tratamos a la religión, hablando de cristianismo, que es lo que más se ve aquí en cuanto al manejo, y hay mucha gente cristiana, entonces dicen, no, que el amor tal cosa, pero en realidad el cristianismo podríamos decir que se mueve es por el miedo al castigo o al pecado, pero lo disfrazamos con el telón de que es porque el amor de Dios es lo más grande, pero el miedo nos viene moviendo. Y eso no es para suscitar un debate sobre eso, sino simplemente una apreciación mía, netamente. Y desde los filósofos se venía trabajando las significaciones. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, Hobbes lo trató. Hobbes decía, el hombre es el lobo para el hombre porque nosotros terminamos acabándonos, porque nosotros intentamos de alguna forma sabotearnos. ¿Pero a qué se debe eso? Y entonces uno se remite a Rousseau. Y resulta que Rousseau habla sobre, y sale con su frase que ha trascendido, dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Yo esa frase la cambiaría y diría, el hombre nace bueno y la sociedad le enseña lo que es malo o lo que es bueno según su criterio. Pero ¿qué termina siendo y qué termina siendo malo y qué termina siendo bueno? Entonces, la falta de conciencia de grupo, que es más a lo que va el discurso de la violencia, impide comprender realmente el valor que puede alcanzar cada individuo dentro de dicho grupo. Porque si no tenemos esa conciencia de grupo, terminamos quitándole el valor que cada quien tiene. Porque si lo hablamos desde un trabajo social, todos tenemos una función que cumplir y eso nos da un valor. Pero si lo hablamos sobre el valor que a nivel individual cada persona puede tener o puede desarrollar, porque decimos que nacemos con un valor, pero en realidad lo vamos desarrollando de acuerdo al tipo de actitudes.
porque por eso tenemos una funcionalidad dentro de la sociedad. Entonces la violencia no solamente se ha normalizado y se ha visto desde estos puntos que se han expuesto, sino que de alguna manera nosotros la hemos hecho natural como comportamiento. Y debido a esa naturalización del comportamiento, se han generado toda esta serie de cosas de las que hemos hablado. Y de las que el doctor Daniel ha hecho una explicación que es difícil que alguien la haga más fácil de entender. Gracias. Bueno, muchas gracias a Harry, a doctor Daniel. Milena, por favor, nos despides y si haces una palabra final o si el doctor Daniel nos quiere entregar algo, agradecemos mucho la presencia de todos. Yo solamente quería, de pronto, más que una intervención, que Daniel en una sola frase me intentara definir lo siguiente. Y en todo este papel que tú nos describiste, Daniel, ¿qué papel juegan las redes sociales? Ese es para otro conversatorio, Daniel. Ese es otro conversatorio, me dicen y lo armamos. Sí. Pero yo sí creo que una cosa, las redes sociales son herramientas. Y las redes sociales no son ni malas ni buenas, es lo que uno hace en ellas. Yo he utilizado las redes sociales para hacer investigación, no solamente para investigar en ellas, sino desde ellas. Y como herramientas, eso depende de cuál es el uso que tú hagas de eso. Yo creo que ahí jugamos un papel fundamental los padres y los docentes como formadores. Y ahí mi llamado es un llamado de atención a todos los que estamos acá, que somos docentes y padres. ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros estudiantes? Si nosotros no nos construimos sobre temas como estos, si nosotros seguimos reproduciendo lo que digo, la alabanza a la chancleta, hacemos chistes sobre la violencia contra los niños, ¿cierto? Nos reímos de las chancletas, y estamos legitimando esa violencia contra los niños. Si nosotros no nos cuestionamos, no cambiamos nuestra forma de pensar, estamos reproduciendo más chicos en el colegio, en nuestras familias, en las universidades. Pues yo creo que nuestro rol es ¿qué vamos a hacer? Cuestionemos nosotros, cuestionemos a nuestros alumnos, y ahí también es donde termino respondiendo a tu pregunta, cuestionémonos nosotros sobre cómo estamos utilizando las redes. Bueno, ha sido maravilloso este espacio, como siempre enriquecedor. Agradeciendo, Daniel, por la intervención, por regalarnos este espacio yo creo que tan fructífero para todos y cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de estar aquí. Y siempre dicen que el que es caballero repite. Ya esta es la segunda vez de Daniel. Ya está reformado. Pero que no una tercera. Ahí vamos otra vez, vamos a negociar todas las que vengan. Saben que, como dicen allá, voy para eso. Bueno, listo. Entonces, pues muchísimas gracias, Daniel, a ti por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a todos y todas las personas que estuvieron acompañándonos en esta jornada de conversaciones reformadas. El día de hoy cerramos el primer ciclo de estas conversaciones. No quiere decir que finalizamos 2021 y se acabaron las conversaciones, para nada. Solamente nos tomamos unas pequeñas, cortitas vacaciones para poder seguir trabajando en lo que va a ser este segundo ciclo de conversaciones reformadas. Si el primero estuvo bueno, imagínense cómo va a estar el segundo ciclo. Entonces, mil gracias a todas y cada una de las personas. Nos estamos viendo a la próxima y estén pendientes a todas las redes sociales de la Universidad Reformada para que ustedes pues estén atentos de cuándo sería esa próxima sesión de conversaciones reformadas. Nos estamos viendo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Daniel, nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.